Los bancos estadounidenses quieren eliminar por ley a sus competidores. Veámoslo. En Estados Unidos, el lobby de los bancos está intentando que el gobierno de Trump les prohíba a sus competidores que te paguen intereses por tu dinero. Los bancos no están intentando proscribir ningún tipo de fraude, sino que más bien están intentando proscribir a la competencia. Y es que durante los últimos años, uno de los principales activos que está empezando a ejercer la competencia contra los depósitos bancarios son las llamadas stablecoins, monedas estables. Las monedas estables son tokens emitidas por una entidad, por ejemplo Tether, que cotizan a la paridad frente al dólar. Y en este sentido son los equivalentes on-chain, sobre el blockchain, a los dólares que utilizamos off-chain, fuera del blockchain, ya sean los dólares en efectivo o ya sean los dólares de nuestras cuentas corrientes. Al fin y al cabo, si el valor de mercado de un token está siempre y en todo momento atado al del dólar, de tal manera que un token de Tether es igual a un dólar, tiene exactamente ese mismo poder adquisitivo, pues entonces el token, como los depósitos de los bancos, se convierten en sustitutos perfectos del dólar. Al usuario lo mismo le da tener un dólar físico que un dólar en forma de depósito bancario o cada vez más que un dólar en stablecoins. Y uno podrá pensar que las stablecoins son un activo financiero más arriesgado que los depósitos bancarios, pero esto está lejos de ser evidente, y es que los activos que respaldan la solvencia y la liquidez de las stablecoins son por lo general mucho mejores que los que respaldan los depósitos bancarios. La única ventaja que tienen los bancos frente a las stablecoins es que se benefician del llamado Fondo de Garantía de Depósitos y del acceso a la Reserva Federal. Pero en cuanto a la calidad de los activos que respaldan el valor de los depósitos bancarios, son mejores los de las stablecoins que los de los bancos. Por ejemplo, detrás de las stablecoins suele haber títulos de deuda pública a corto plazo, de tal manera que las stablecoins son muy rápidamente convertibles en dólares cuando el tenedor de las mismas así lo requiere, porque el valor de la deuda pública estadounidense a corto plazo es muy estable en el mercado y por tanto se puede utilizar para afianzar el valor de las stablecoins. Solo hace falta ver en este gráfico cómo Tether suele cotizar a una paridad perfecta con respecto al dólar. Un token de Tether es un dólar. Si el valor de un token de Tether se incrementa por encima de un dólar, Tether emite nuevos tokens que utiliza para comprar títulos de deuda pública u otros activos de alta solvencia y liquidez. Si el valor de Tether cae por debajo del dólar, por debajo de la paridad, lo que hace Tether es utilizar su cartera de activos líquidos para recomprar el exceso de tokens de Tether en circulación, elevando en consecuencia su valor hasta la paridad. Por tanto, como digo, las stablecoins son un rival de primera categoría contra los depósitos bancarios. Y el lobby bancario ya el año pasado se anotó una importante victoria regulatoria. En la Genius Act, que ya tuvimos ocasión de comentar en este canal, en la ley que regula la emisión de stablecoins, los bancos consiguieron prohibir a los emisores de stablecoins, al equivalente a los nuevos bancos en el blockchain, pagar intereses a los tenedores de stablecoins, el equivalente a los cuentacorrentistas de los bancos. Por tanto, Tether o Circle, otro emisor de stablecoins, no pueden pagar intereses a los tenedores de sus tokens, de sus stablecoins, de tal manera que están compitiendo en términos de desigualdad frente a los bancos, porque los bancos sí pueden pagar, y de hecho pagan, intereses por sus depósitos. Hemos dicho hace un momento que una stablecoin se parece cada vez más a un depósito bancario, pero si tú impides que las stablecoins paguen intereses y los depósitos los siguen pagando, pues entonces, de cara al usuario final, al ahorrador final, los depósitos bancarios pueden ser en el margen más atractivos que las stablecoins. Regulatoriamente se están adulterando los términos de la competencia. Sin embargo, esta misma regulación, la Genius Act, tiene un agujero del que ya se están aprovechando
entre la ira de los bancos algunos emisores de stablecoins como Circle. ¿Y cuál es ese agujero? Pues que la Genius Act prohíbe que los emisores de stablecoins paguen intereses a los tenedores finales de esas stablecoins, pero no prohíbe que los distribuidores de las stablecoins, por ejemplo los exchanges, las plataformas a través de las cuales compramos stablecoins, no prohíbe que los exchanges paguen recompensas, no intereses, recompensas a aquellos que compren determinadas stablecoins. De tal manera que ya os podéis imaginar cuál está siendo el circuito para burlar la regulación. Los emisores de stablecoins, en este caso Circle, llegan a un acuerdo con los exchanges en virtud de los cuales les pagan una porción de los intereses que reciben sobre su cartera de activos. Y se lo pagan, insisto, como acuerdo comercial, como una forma de subsidiar la distribución de sus stablecoins. Y luego los exchanges convierten esos intereses que cobran de los emisores de stablecoins en recompensas que abonan a aquellos usuarios que adquieren stablecoins a través de su plataforma. Echa la ley, echa la trampa. Y por eso digo que los bancos están hechos una furia y están presionando al gobierno de Donald Trump para que también prohíba ese circuito alternativo, merced al cual se está burlando la regulación de la Genius Act. Como digo, los exchanges son clave en este circuito alternativo para conseguir que los ahorradores finales cobren intereses de los emisores de stablecoins. Y precisamente un exchange es la plataforma que apadrina este vídeo. Venga. Venga es una plataforma española nacida en Barcelona y registrada en el Banco de España, con la que podéis comprar diferentes activos digitales como Bitcoin, Ethereum, etc. Su objetivo es ser la aplicación más sencilla y clara para cualquier usuario, pero especialmente para aquellos que están dando sus primeros pasos en el sector de la inversión cripto. De hecho, en caso de que tengáis alguna duda, cuentan con un servicio de atención al cliente en castellano, inglés e incluso catalán. A su vez, para quienes quieran obtener un rendimiento sobre sus activos digitales, cuentan con opciones de inversión como Earn, diseñada precisamente para generar rendimientos con las criptomonedas que uno elija entre Bitcoin, Ethereum, Link o TRX. Por supuesto, recordad que invertir en activos digitales o en cualquier otro activo conlleva riesgos, y por eso uno no tiene que tomar esto como un asesoramiento financiero, sino como una invitación a informarse sobre las distintas opciones de inversión que existen. Y en este sentido, si os apetece comenzar a invertir en activos digitales, dadle una oportunidad a Venga. Podéis descubrir más sobre esta aplicación haciendo clic en el enlace que os dejo abajo, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario destacado. A estas alturas probablemente muchos estéis preguntándoos qué argumento de cara a la galería emplean los bancos para justificar esta restricción. Porque sí, la verdad ya la sabemos. Quieren prohibir que sus competidores paguen intereses sobre su deuda, sobre las stablecoins, para así retener ellos una mayor cuota de mercado. Si no puedo competir contra ti, te parto las piernas regulatoriamente. Esa es la realidad de fondo. Pero claro, de cara a la galería han de justificar esa pretensión espuria con algún tipo de argumentario que parezca razonable, más allá de que quieren forrarse a tu costa. ¿Y cuál es ese argumentario? Pues que los bancos desarrollan una función de intermediación financiera muy valiosa. Crean depósitos para proporcionar crédito a largo plazo, como hipotecas o como préstamos empresariales, mientras que los emisores de stablecoins lo que hacen es emitir stablecoins, que también es deuda a corto plazo, para invertir, para prestar a corto plazo, porque no compran títulos de deuda a largo plazo. Los emisores de stablecoins, para preservar su liquidez, porque no tienen acceso a la Reserva Federal, invierten esencialmente en activos muy seguros y a corto plazo. Con lo cual, dicen los bancos, si hay un trasvase de depósitos, de financiación de los ahorradores finales, desde los bancos a los emisores de stablecoins, entonces los tipos de interés de los préstamos a largo plazo, como las hipotecas, tenderán a subir. Y para que eso no suceda, hay que impedir que los emisores de stablecoins compitan con los bancos. Probablemente haya muchos economistas a los que este argumento del lobby bancario les parezca convincente. A mí, desde luego, no, porque llevo toda la vida criticando la práctica bancaria de la transformación de plazos.
de endeudarse a corto plazo, emitiendo depósitos a la vista, y prestar a largo plazo, concediendo préstamos hipotecarios. Porque sí, para los bancos esa es una estrategia financiera muy rentable, pero lo es porque no están internalizando el riesgo de iliquidez que están soportando, porque claro, adeudan el dinero a corto plazo, pero solo lo recobran a largo plazo. Pero ¿qué pasa si los acreedores a corto plazo de los bancos, todos nosotros, los cuentacorrentistas, queremos retirar nuestro dinero antes de que los bancos lo recuperen, recobrando los préstamos a largo plazo que han hecho? Pues entonces suceden los corralitos bancarios, salvo que la Reserva Federal acuda al rescate refinanciando a ese banco ilíquido. Pero el coste de esa iliquidez lo terminamos pagando entre todos. En cambio, como los emisores de stablecoins no tienen, de momento, y esperemos que nunca lo tengan, acceso a la Reserva Federal, tienen que cuidar su propia liquidez. ¿Cómo? Pues si se endeudan a corto plazo, solo pueden prestar a corto plazo y no a largo plazo. Y así es como los emisores de stablecoins llevan años proporcionando al mercado, sin privilegios estatales, buenos sustitutos del dinero. Pero dicho esto, ¿tienen razón los bancos cuando afirman que si los ahorradores dejamos de depositar nuestro dinero, de dar financiación a los bancos para dársela a los emisores de stablecoins, el coste financiero de los créditos a largo plazo subirá? Pues es bastante dudoso que eso sea así. Lo que sí sucedería es que los bancos, para poder otorgar hipotecas, tendrían que emitir deuda a largo plazo, por ejemplo, cédulas hipotecarias a 15, 20 o 25 años. Y serían los bancos los que tendrían que pagar tipos de interés más altos a los ahorradores para que les prestaran su capital, su financiación, a largo plazo. Pero eso no llevaría automáticamente, en un régimen de libre competencia bancaria, a que los bancos tuviesen poder de mercado para aumentar proporcionalmente los tipos de interés que cobran a los que solicitan una hipoteca. No, no, lo que tendería a suceder es que el margen de intermediación de la banca, la diferencia entre el tipo de interés que paga la banca a quien le presta su ahorro y el tipo de interés que cobra la banca a aquel al que presta ese ahorro, ese margen de intermediación se estrecharía, es decir, los bancos ganarían menos dinero. Y en todo caso, si hubiese un cierto, y digo cierto, no pensemos un enorme, si hubiese un cierto encarecimiento de las hipotecas, este sobreprecio simplemente sería una consecuencia de no estar socializando el coste de la iliquidez de los bancos entre todos los contribuyentes, es decir, de dejar de subsidiar a través del Estado la concesión de crédito a largo plazo por parte de los bancos. Por tanto, no, la lógica que está empleando el lobby bancario para justificar la persecución legal contra los emisores de stablecoins no es en absoluto un buen argumento. Es un ejemplo muy claro de cómo los lobbies se organizan para presionar al poder político, vendiendo al público en general las bondades de esa intervención, cuando en realidad es una intervención que solo promueve el lucro parasitario de ese lobby. En lugar de prohibir a los emisores de stablecoins o a los exchanges que paguen intereses a sus clientes, lo que habría que hacer es eliminar la totalidad de los privilegios que el Estado otorga al lobby bancario.